Salud, busquen su cafecito porque a partir de ahora arranca Mucha Casa. Gracias a todos, bienvenidos sean. Qué bueno que están aquí en este día y que van a compartir, con un invitado muy especial que estaremos hablando acerca de temas sumamente de esta época. El vivir en condominio, el vivir en sociedad, en vivir en ciudades hostiles o en ciudades que nos ayudan a ser mejores ciudadanos y de la responsabilidad que tenemos. Todo eso lo vamos a estar hablando en esta oportunidad aquí en Mucha Casa. Pero antes quiero recordarles que ustedes son parte muy importante del sostén de esta plataforma y de todo lo que nos falta por hablar en el podcast Mucha Casa, que les recuerdo a los que llegan por primera vez, es un podcast que trata de la casa, del mantenimiento del hogar, de todo lo que tiene que ver con la vida de la familia y por supuesto las dinámicas que tenemos de forma colectiva. Así que hay tanto cosas que ver con las cuatro paredes como en el hogar, lo que pasa dentro de nuestras familias. Y hoy ustedes verán que también nos salimos un poco hacia lo que es la vida en condominio. Así que no se muevan porque tenemos este invitado tan especial para todos ustedes en Mucha Casa. Bienvenidos a Mucha Casa. Gracias por estar con nosotros. Y como les decía hace un ratito, este país ha cambiado mucho en los últimos 100 años, de ser un país muy rural, donde todo el mundo vivía apartado y con su pedacito de tierra al lado. Hoy día nos toca vivir unos encima de los otros. Por eso es tan importante conocer sobre la ley de condominio y sobre tantos temas importantes. Y hoy tenemos un invitado que precisamente tiene una de las mejores cuentas de Instagram para hablar sobre temas de municipalidad, de ayuntamientos, de derechos, de todo esto y de, por supuesto, condominios también. El licenciado Víctor Félix Solano nos acompaña en el día de hoy. Tiene tantos seguidores, mire, déjeme darle un testimonio. A mí me han llegado como 3 mensajes diciendo, tienes que entrevistar a este señor, tienes que entrevistar a este señor. Y yo encantadísima, y yo estaba porque loco lo sigo hace mucho. loco por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia. A Mucha Casa. Me siento muy contento, feliz. Tú pusiste el dedo en la llaga. Sí. Dijiste, vivimos unos encima de otros. Sí. Sin embargo, no vivimos unos con otros, que es la diferencia. Claro. Cuando vivimos uno encima de otro, vemos discusiones por parqueo, vecinos que no se hablan, mal uso de las áreas comunes, inclusive desconocimiento pleno de los derechos que tienen. Vivir en condominios hoy es diferente a como antes era vivir en viviendas, en casas unifamiliares. La gente tiene que entender que hay una dinámica, que las cosas han cambiado. Teníamos una sociedad rural, eso es cierto. De hecho, todavía nuestro Código Civil es un código rural, porque habla de usufructo, linderos, el árbol, etcétera. Todo eso era aquella sociedad, porque en aquel momento lo que se protegía era la tierra, el árbol, el fruto, los animales. Y todavía muchas de esas leyes que están vigentes, producto de aquella ruralidad, es un espacio como gris, que la gente no está bien definido. Hay muchos puntos que se han aclarado, hay muchas leyes modernas, pero a medida que van avanzando las sociedades, tenemos que ir creando, primero, nuevos instrumentos adaptados a la realidad, como el tema de las telecomunicaciones. Claro. Antes no existía lo que tenemos hoy y hay que ir normando todo este tipo de conductas. Y también, entonces, cuando las sociedades también van avanzando, obviamente, tienen que surgir normas y también, obviamente, actualizar las que tenemos. Pero me llama la atención que, y yendo un poquito así atrás, tenemos una sombrilla, como usted dice, leyes que vienen creo que desde la época de Trujillo, no sé si desde antes, desde la época de Trujillo, donde se decía cómo debe vivir la gente, unos con otros. Pero hace poco se aprobó una ley de alquileres. ¿Todas estas leyes están bajo la misma sombrilla o seguimos como país haciendo las cosas de manera cada una suelta y no se unen? Hay muchas leyes dispersas, está fragmentado, está dividido. Muchas de normas de convivencia. Primero porque van priorizando según los intereses de los legisladores, también según la presión social que tengan. En su momento van adecuando o van creando instituciones o leyes nuevas, producto de la presión que ellos reciban en sus territorios. Sabemos que así que se cumplen las leyes aquí, son los legisladores que tienen la capacidad de iniciativa democrática, iniciativa legislativa y aprobar bajo el régimen democrático las nuevas normas o modificar las que tenemos.
La mayoría de las leyes de convivencia vienen de la dictadura. Ujú. La ley, por ejemplo, 635 es del 1944, que es la de las urbanizaciones. Ajá. Los espacios, cómo se van a dividir las urbanizaciones, qué es una urbanización, cuáles son las normas de convivencia en ellas, los linderos que deben tener cada una entre las viviendas y otras. En fin, los espacios verdes, las áreas institucionales, que son constructoras, cuáles no. Esa ley también es muy vieja. Bueno, ya cumplió 80 años. Y realmente yo en los 70 vivía en una urbanización, Sí, todos, cuando éramos unos todos niños, vivíamos ahí. y teníamos esas casas muy parecidas, eran 2, 3 modelos, con su pedazo de patio. Y de jardín. Y de jardín al frente y un patiecito atrás. Y los muy linderos bonito. entre los vecinos, Ajá. que la gente no entiende que los linderos son para cosas importantes como la ventilación, Ajá. la privacidad, Ajá. la seguridad también, obviamente, y también para que pase la luz. Entonces, la gente no entiende que eso no fue de manera... Que no es una pared de tu casa. Tiene una lógica Ajá. de que va siempre adherida a la convivencia, porque lo importante es la convivencia. Sí. El desarrollo no es tener muchos edificios, muchas calles, muchas casas. Es donde la gente que vive allí se siente plenitud y bienestar en su entorno. Entonces, eso es lo que se debe perseguir en las grandes ciudades o las ciudades pequeñas. En aquel momento, las urbanizaciones se normaron así. Después otra ley, que es una ley también bastante vieja, pero esta es del 48, que es la del régimen de condominios, Ajá. que es la 5038, pero esa es del 58, perdón, Ok. de 1958, la ley 5038, que norma la vida en condominios. Ok. Usted sabe que cuando usted va a construir un edificio, es un título, es un Ajá, suelo. ajá. Entonces usted si está vendiendo un apartamento en el 5º piso, usted está vendiendo el aire. Ajá. Obviamente, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, para eso se hizo esa ley y van dando un título dependiendo de una cantidad de procedimientos que tienen que cumplir los constructores y desarrolladores, una serie de protocolos previos, entonces se le da un título. Y entonces empiezan a vender el aire. Pero en aquel momento esa ley surgía por otras necesidades sociales. Por ejemplo, su madre y su padre, usted era la única hembra, le dejaron construir encima de la casa de la familia. Entonces construyó arriba, usted desarrolló su familia ahí, pero cuando papá y mamá mueren, ¿Qué los pasa con los hermanos hermanos? empiezan a cuestionar. Dicen, no, esa casa ahí arriba es de todos nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas, por poner un ejemplo simple, obligó a crear esta ley para que usted también pueda, partiendo, repito, de una serie de procedimientos, emitir un título en su segundo piso y usted puede vender o simplemente beneficiar. O por qué no también, tenerlo como un ingreso propio. Claro. Todo lo que nacimos, por ejemplo, yo nací y me crié en el Mirador Sur. Ajá. Todas esas casitas por allí, que van desde la avenida Núñez de Cáceres. Barrio hasta- Los Maestros. Sí, pero yo toda nací esa en el Mirador Sur, en el Real. En el Real. Cerquita de allá de la Luperón, en los Sí. Casicajos, cerca de ahí. Todas esas casas que se construyeron en aquella Esas época. eran las afueras de la ciudad. Sí, eso era lejísimo. Para Ajá, allá ajá. nada más había un solo supermercado. Sí, ajá. Entonces, todo el que tenía ya una casa y era pensionado, usted sabe que también hicieron unos anexos Sí. para alquilar arriba y poder Sí. vivir con un sustento que no le daba la pensión. Ajá, ajá. Y la mayoría de las casitas por allí eran así, pero hoy ya son condominios. Ajá. Entonces ahí empiezan los desafíos, mucha gente que no sabe lo que es vivir en condominios. Y el Santo Domingo moderno y el Santiago moderno y las ciudades que también siguen creciendo hacia arriba porque ahora somos más personas, Es así. pues entonces hemos estado aprendiendo. Nosotros tenemos casi 30 años viviendo en un edificio de apartamentos, nuestros hijos van a comprar en su momento sus apartamentos y ahí viene el día a día. He visto apartamentos, edificios donde se logra. Se habla poco, se cumplen las reglas y todo parece prosperar. Pero hemos visto casos desde el que no quiere pagar con unas excusas tan baratas como, no, porque no han arreglado tal cosa. Si tú no pagas, no se puede arreglar nada. correcto. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se dan precisamente en los condominios? Primero hay que ver esto desde un punto de vista multifactorial. Hay muchos factores para que esto llegue a ser bueno o malo, la convivencia en condominios. El primer factor es desconocimiento. Ok. La gente no sabe los desafíos que enfrentan cuando se mudan de una vivienda a convivir en un condominio. La gente eso es lo primero que no sabe. Pero yo entiendo que eso es producto de que el que lo vende, el que le hace la gestión de vender el apartamento, porque ahora todo el que no quiero denigrar la venta de inmuebles, Ajá. obviamente. Hay muchas personas que son profesionales serios y tienen una expertise en esto y han estudiado. Pero han surgido, producto de lo que hablamos ahorita de la modernidad, muchas personas que simplemente se tiran una foto, suben una cuenta de una cuenta de redes sociales y ya se convierten en inmobiliarias. Exactamente. Y empiezan a vender propiedades y a correr
ventas de apartamentos. Estas personas desconocen, primero, la ley 10805, que es la de registro inmobiliario, de la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana. Sí. Desconocen la 5038, que es la ley que crea o que genera un régimen de condominio. La palabra régimen es lo que usted se va a sujetar mientras usted esté ahí. Desconocen eso. Y también desconocen la dinámica social, hacia donde vamos girando, el problema de la transculturación. El dominicano es sabio. Ellos, si le explican y le imponen, lo saben. Lo podemos ver, por ejemplo, en el metro. La gente se acostumbró y simplemente sigue viviendo su metro y tiene muchísimos años que no meten una mochila ni un bulto. Y usted sabe el desafío que tiene cuando usted se va a montar en ese metro o cuando usted va a viajar en un avión. Entonces, yo creo que si le explican a la gente el desafío de que usted va a tener ahora y las normas de convivencia, y le explican a la gente, decide, yo no me quiero mudar. Yo realmente o sí me quiero mudar. Tengo una teoría, y es que a veces no conviene explicar al que quiere vender, porque definitivamente el dominicano aprende. El dominicano maneja como un loco aquí, se desmonta en un avión en Miami, alquila un carro y maneja mejor, por el librito. el mejor. Entonces definitivamente nosotros sí podemos aprender, y nos conviene, porque además estas reglas son para el beneficio de todos. Es correcto, es vivir en comunidad. Sí. Porque yo le llamo ahora convivencia vertical. Ese es el término que nosotros utilizamos. Yo no soy ingeniero, pero sí amo la ciudad y la dinámica que ha ido desarrollándose en la sociedad dominicana. Yo la vengo observando hace 15 años y me gusta y veo hacia dónde vamos. Y creo que es una oportunidad, un desafío que nosotros tenemos en este momento de arreglar este tema y de intervenirlo de manera decidida, porque si no, nuestra sociedad se va a enfermar cada vez más. Pero los principales problemas. Pero esta capital está complicada. Claro. Y, por ejemplo, usted va a La Vega, Santiago, a Baní, y encuentra el centro bonito, limpio. Asua también tiene precioso, San Juan de la Maguana, y encuentra el centro limpio y la gente comparte y eso. Pero aquí no hay un centro, hay como 18 centros. Porque es un tema también de desarrollo y de ordenamiento del territorio. Exacto. Cuando usted nace un niño, lo primero que usted hace cuando sale de la clínica o del hospital, registrarlo, le dan un acta de nacimiento. Sí. Entonces, el ordenamiento del territorio es el acta de nacimiento de toda ciudad. Aquí va esto, aquí va aquello, aquí no puede ir esto, aquí sí debe ir aquello, etcétera, etcétera. Y a medida que vaya avanzando también el desarrollo, entonces uno puede ir evaluando y revisando, porque no puede ser nada estático. Pero con el tiempo, como decía mi padre, en el camino te enseña el negocio. Te va desarrollando y lo va desarrollando a medida de las posibilidades. Pero hoy tenemos este problema porque la gente no le explica, no saben lo que es vivir en convivencia. En un condominio, en vida vertical, dicen, estas 4 paredes son mías, aquí en mi casa hago yo lo que yo quiera. Exactamente, yo pagué mi cuarto. Y no es así, Nosotros, la gente desconoce que cuando usted compra un apartamento, como usted, que tiene 30 años viviendo en condominios. Yo he vivido en casas, condominios, y muchísimos años ya tengo 30 años casado, vivo en condominios. Y la gente no entiende que usted tiene 2 propiedades. Son 2 propiedades que usted tiene. La suya, que es la que le ampara su título de propiedad, y el título dice ahí lo que usted tiene, los metros, inclusive si tiene un pequeño alero para poner el aire acondicionado, también lo dice el título. Ese pedacito es suyo. Y hay otra parte que usted es copropietario, que es el área común. El área común. Usted es copropietario, usted tiene también una corresponsabilidad en esa área, que es más delicada, porque entonces también si usted no cumple con sus obligaciones, puede afectar a los demás. Exacto. Y esa es la más delicada de toda la convivencia. Vemos que, por ejemplo, los parqueos, la gente entiende que mi parqueo sí es cierto. El título dice que ese parqueo es suyo, pero usted no puede edificar en ese parqueo, porque es un parqueo que está en el área común, pero tiene un uso exclusivo. Pero no quiere decir que no sea suyo. Lo que tiene es un uso exclusivo para su vehículo o para ese apartamento. Pero es un espacio común, por eso cuando la gente tiene que limpiar los parqueos, pintan los parqueos. Usted no puede edificar sobre su parqueo nada, porque es exclusivamente para parqueo. Voy a poner un cubículo ahí, porque es mi parqueo. No se puede. Yo no tengo carro, yo lo que voy a poner ahí es un horno. No se puede. Porque ese es para uso exclusivo de estacionamiento, para usted usarlo, pero se maneja como un área común. Exacto. Tenemos hoy ya un poquito más complicado, porque ya los condominios en que vivimos hoy en día tienen arriba áreas sociales, tienen gimnasios, piscinas, a veces tienen hasta salas de cines. Tienen parqueos para visitas, locker. Y hay muchas cosas. Amenidades que la gente debe entender que eso tiene un uso regulado. No puede ser desmedido, y eso es responsabilidad de todos manejarse. También tenemos otro desafío importante.
los administradores de condominios. Ajá. Ahora también ha surgido una nueva ola Sí. de muchachos Ajá. y muchachas que entienden que administrar un condominio es simplemente cobrar y pagar las facturas y eso también está como un poquito fuera de orden. Está, no, exacto. Hay gente que lo comprende como un sacerdocio y hay Sí. gente que no. No, porque existe. Todo esto Ajá. existen asociaciones. Sí. Existen asociaciones de administradores de condominios. Existen asociaciones de agentes inmobiliarios Sí. y empresas inmobiliarias. Existen. Lo que pasa es que no hay una, como usted dice, una sombrilla Ajá. que le ejecute para que el vendedor inmobiliario esté regulado, Sí. como están los vendedores de seguros, que tienen que tener una licencia. Tampoco los administradores de condominios. Tampoco sabemos cuántos condominios están regulados, porque todos tienen régimen de condominio. Ajá. Pero no todos tienen un reglamento. Muchos de ellos ni siquiera han podido constituir una junta de propietarios, porque son enemigos entre sí. Ajá. A veces lo que buscan es un interlocutor válido Ajá. que participe con ellos ahí y no tienen interlocutor válido. Entonces necesita que alguien intervenga para armar esa vida en convivencia. Y el desafío más importante que yo entiendo que hay en este momento en el tema comercial es el tema de las rentas cortas. Ajá. Las famosas aquellas plataformas que usted alquila por días. Sí, personas que han comprado apartamentos como inversión y lo tienen para renta corta, pero resulta que en ese edificio viven 14 familias y tú De estás manera permanente. de manera permanente y tú estás alquilándole a personas que entran y salen. Sí, que eso- pueden ser yo he estado en renta corta Sí, en muchísimos todos lo hemos sitios, usado, todos. Todos lo hemos usado, pero yo voy con las mejores intenciones, yo no quiero molestar a nadie, pero hay gente que va a otras cosas. Eso también hay que regularlo, no solamente desde el punto de vista de convivencia, que es el que más me preocupa, sino también desde el punto de vista fiscal. Pero eso ya es Sí, otra historia. otra harina, otro costal, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que el tema de convivencia, eso también es delicado, puesto que entra y sale mucha gente, no hay un control en muchísimos sitios, usan las mismas áreas comunes, usted no sabe qué está pasando con la delincuencia de hoy, si esa gente se mudan ahí, porque ahora el crimen es organizado. Claro. Antes eran rateritos que le quitaban la cadena que usted salía, que todavía los hay. Ajá. Pero hoy hay gente que invierten miles de dólares para dar un golpe. Entonces usted anda en una Mercedes-Benz, le siguen hasta su casa, clachan el edificio, lo tachan, saben que usted vive ahí, lo observan, y entonces terminan alquilando un apartamento frente a la puerta suya. Y ahí entonces empiezan a observar su dinámica. Oh. Y eso también ha generado un tema de seguridad y de convivencia. Sí, claro, claro. Utilizan el mismo ascensor, los mismos parqueos al lado suyo. Entonces también hay que buscarle la vuelta. Y el más que trascendente que nosotros hemos podido, que fue el origen de mi investigación y de mi inclinación por este tema, son más de 30 o 40 mil apartamentos que ha construido el Estado y no tienen títulos. Entonces están como en el limbo, porque ni están bajo el régimen de condominios, porque no tienen un régimen de condominios, ni tampoco están bajo la ley 10805 de jurisdicción inmobiliaria, porque tampoco tienen títulos. ¿Por qué está pasando eso y qué se puede hacer para que haya una regulación? Claro, eso el gobierno ya no construye. Ajá. El gobierno ahora lo que hace es que te dé el título, permuta y hace un fideicomiso. Ajá. Pero antes, los gobiernos por interés social construían muchas Claro, viviendas. claro. Y también por Honduras. desarrollo urbano. Claro. Como la Avenida México, por Sí, ejemplo. claro. Cuando el presidente Balaguer lo construyó. Pero hay una deficiencia que declaraban utilidad pública. Aquí hay un residencial muy conocido, que es José Contreras, Ajá. allá en el sur de la Sí, ahí capital. viven mis suegros. Hay miles de personas. Sí. Ahí ven más gente que muchos municipios del Sí, país. claro. Sin embargo, no tienen títulos, porque expropiaban las tierras bajo un decreto de utilidad pública, empezaba a construir el Estado de inmediato, pero nunca le pagó el dinero a los dueños originales de esas tierras. Por tanto, usted no puede sacar un título, porque el dueño no le transfirió Exacto. la propiedad. En muchos sitios fueron permutados y le dieron tierras, pero ella entiende que las tierras que le dieron no compensan las que entregaron. Y hay una compensación económica que tampoco se la dieron. Pero no solamente del Estado, sino también de los ayuntamientos. Sí, claro. O usted no sabe que en Cristo Rey hay montones de viviendas que los títulos son propiedad del ayuntamiento del distrito. Wow. Entonces ese tipo de convivencia, en los años que se le entregaron, pero ahora viven los nietos, Nereida. Ajá. O sea, ya cuando usted recibió el apartamento, usted estaba feliz. ¿Qué usted Pero le- los nietos no murieron, los papás, los abuelos, y no han podido heredarla. No, Lo que claro. están es ocupando. Ocupando. La solución. Y algún día puede venir un gobierno que diga tú eres un ocupante eh, ilegal. Bueno, hay una serie de mecanismos que le protegen, Ajá. porque ellos tienen una asignación y una cantidad de años. Claro, Yo creo que lo primero que hay que declarar es un estado jurídico especial claro. para esas personas que validen, que realmente sean lo que ocuparon, porque también muchos vendieron. Sí. Para que usted Sí, sepa. sí, 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 Muchos sí, vendieron. sí, sí, sí. Y vendieron y lo que tienen es un derecho. Sí. Sin embargo, le dieron un apartamento por un interés social. Sí. Eso hay que empezarlo a validar. Yo creo que también eso hay que un espacio de discusión para reconocerles a ellos, porque también muchas personas humildes que viven en esos apartamentos, porque estamos hablando del centro de la ciudad,
pero los millones de metros cuadrados que hay en el país completo. Claro. Que apartamentos que le dieron y pequeñas viviendas que no tienen títulos. Imagínese usted que lo más fuerte, se han cogido los espacios comunes, han convertido han hecho negocios con las áreas comunes a nivel de que han construido sobre esas áreas y las alquilan. Y yo era coronel o era diputado, estoy apoyado por tal o cual funcionario en aquel momento y me convertí en el pato macho del condominio. Sí. Y me he cogido los parqueos, me he instalado negocios en primera planta o en segunda, oficinas de abogados, arquitectos, ingenieros, odontólogos. El pedacito que está adelante, me lo cogí. Saqué un espacio, un local. Inclusive aquí hay condominios en Honduras que del primer piso se cogió hasta el acceso de la escalera para subir. Sí. Se lo cogió porque él cogió los dos apartamentos de abajo y han tenido que construir escaleras por fuera. O sea, wow, sí. Entonces eso hay que ponerle fin y orden, porque ya el Estado no construye. Y a los treintañeros que están ahora mirando hacia el boom inmobiliario, yo quiero comprar, y está muy bien eso, que piensen, mira, lo ideal es tener casa propia y todo lo demás. ¿Qué usted les recomendaría que hagan antes de comprar un apartamento? La gente no quiere pagar consultorías. Ajá. La gente que desconoce este tema, búsquese un abogado. Páguele 10, 12, 15 mil pesos. Exacto. Y le diga, mire, yo quiero que usted me dé... Eso no duele comparado con 1,5 millones, 2 millones. Usted va a comprar un apartamento de $200,000. Exactamente. $300,000, $150,000, $100,000. Es mucho dinero. Sí. O sea, a la gente le ha faltado el respeto al dinero aquí para conseguir 6, 7 millones de pesos para comprar un apartamento. Tú vas a durar además 25 años pagándolo. Exactamente. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Sí. Buscarán un inicial de 600, $1 millón de pesos, y los otros financiarán a 30 o 20 años. Ajá. Lo que primero es buscar un abogado en temas inmobiliarios y explicarle, mire, usted tiene estos desafíos, usted va a tener ya usted tiene que ajustarse a esta ley. Hay muchas leyes sectoriales como la del ruido, el humo, las mascotas. O sea, hay muchas leyes sectoriales que afectan, que son transversales y afectan a cada una la convivencia. Que usted no puede poner un taller al lado de cocina porque le molesta la comida mía huele muy bueno, pero ¿quién le ha dicho usted que usted me gusta su comida? Exactamente. Que en mi apartamento yo fumo, pero ese humo sube y molesta. O sea, hay una serie de normas que usted debe saber antes de vivir allí. Y el abogado explicarle. Porque si no, al final, usted va a tener que buscar 300, 400 mil pesos para una demanda que usted va a tener en un tribunal. Exactamente. Y además discusiones entre vecinos que no son sanas. No. Yo creo que lo primero debe tener conciencia de dónde van a vivir. Tenemos que tener tolerancia. Hay diversidad. Tenemos que vivir con la diversidad. No LGBTQI+, no a eso me refiero. Pero sino, también incluso. Pero religioso. Sí. Hay gente que tiene diferentes dogmas religiosos, sí. culturas religiosas. También el tema de la educación y la formación que usted le dieron en su hogar. Usted va a vivir con gente diferente. También, ¿por qué no? Las personas que van a vivir, que son personas mayores. Sí. Hay gente que vende su casa y compra un apartamentito para esa diferencia de la venta de la casa, ponerle un banco y vivir con unos ingresos pequeños. Los mayores, que hay que respetarlos. Claro. Personas mayores, mujeres solteras que están criando sus hijos allí. También este tema de respeto por los mayores es fundamental. Y también pensar que en el tiempo esa va a ser su vivienda para siempre. Entonces, no, usted mencionó, acabamos de mencionar que se toma un préstamo, una persona con mucho esfuerzo logra juntar $500,000, $1 millón de pesos, pero va a pasar 20 años de su vida, 25, pagando ese lugar. ¿Tú te imaginas esos 25 años próximos tú con una angustia? Usted va a envejecer. Tú vas a envejecer. No hay una rampita para entrar, porque hay que cumplir también con las normas de accesibilidad universal. Donde nosotros nos mudamos hace 25 años, era para mí, en mi mente, en ese momento, un apartamento de tránsito para irnos a otro lugar. Eso es lo que realmente uno piensa. Y no fue así. Invertir en nuestro negocio, comprar equipos, cámaras, que sé yo qué, nos hizo quedar. Y ahora que yo lo veo con otra madurez, yo digo, este es el apartamento perfecto. Porque ahora somos dos adultos y 2 muchachos que viven allá. Que ya no viven ahí prácticamente. Entonces, hay que ver a largo plazo. Cuando una persona, cuando en un condominio se hacen reuniones, estatutos, el que vive ahí tiene que ver con los estatutos, puede pedir ajustes o cambios, o esos estatutos, ¿quién es que los crea y los entrega? Cuando le hacen el régimen de condominio, de inmediato usted se adapta a unas reglas que incluye la ley. Hay unas normas. Ya, que vienen de arriba, que no tienen que son del país. Eso es un marco referencial que usted tiene. Ahora, usted puede algunas de esas reglas que están ahí modificarlas a través de una asamblea de propietarios, que también la ley explica cómo se convoca y cuál es el mecanismo para la aprobación. Okay. Mucha gente no entiende esto, porque el tema de las cuotas, sobre todo el tema de designar o elegir un administrador o tomar algunas decisiones,
que se toman con mayoría simple. Pero cuando usted va a modificar la fachada o va a cambiar la pintura del edificio o va a enajenar una parte de la parte común o va a instalar una cantidad de amenidades en un área común, eso tiene que ser unánime. O sea, hay una serie de cantidad de votos que hay que tomar. Cada apartamento, hay mecanismos también de votación. La más genérica es que no importa la cantidad de metros que usted tenga, si hay 15 apartamentos, pequeños o grandes, cada uno es un voto. También en algunos sitios se toma la cantidad, pero eso es para las cuotas, de la cantidad de metros que usted tenga de utilidad en su apartamento, así la cuota usted la paga también. El que tiene apartamento más grande, la cuota es mayor, o el que tiene medidores menor, de gas, ese tipo de cosas. El tema del gas, que hoy es ya común. Es común y es más seguro. Y es mucho más seguro porque tienen sus medidores aparte. Y también están normados, están regulados por contratos que firman el condominio. Lo que hay que la gente tiene que entender que el condominio es una compañía, que todos somos socios. Eso es la visual. Tenemos este edificio, condominio, torre empresarial o de viviendas, Víctor, y entonces todos allí somos socios. Y hay una cantidad de decisiones que tenemos que tomar todos los socios. La ley dice que debe convocarse una vez al año, por lo menos, para rendir cuentas los administradores en el manejo de los recursos, pero no hay una obligatoriedad de hacerlo cada cierto tiempo, sí por lo menos una vez al año una asamblea. Cuando usted mencionó que un condominio es una empresa, también tiene algo que ver con la Dirección General de Impuestos Internos, es correcto, me explico, claro. Y con el Ministerio de Trabajo. También. Porque todavía el Ministerio de Trabajo, cuando yo cierro la puerta de mi casa, mi empleada privada, yo no le tengo que pagar liquidación, aunque yo creo que por humanidad uno tiene que llegar, si la persona es buena, a ciertos acuerdos, pero no hay una obligación. Sin embargo, con el conserje del edificio sí hay una obligación de liquidación y de otros, a la empleada se le paga el 13º salario, etcétera, pero con el conserje hay otras prerrogativas. Claro, todos los condominios constituidos deben tener un RNC, todos, porque si no, yo como propietario que vivo allí, imagínese usted, la compañía de gas, que es Supergas, tiene que facturarle a alguien. Claro. Y si me factura a mí, puede inclusive alterar mi ritmo tributario o también confundir. ¿Por qué? Porque facturarme a mí cuando es de todos. Se puede confundir el manejo de los fondos en mi cuenta. La cuenta del condominio no puede estar usted manejando fondos de todos. Lo correcto es que tenga una cuenta. Claro. Pero para sacar una cuenta a nombre del condominio, el banco exige un estatuto, un documento, un reglamento y obviamente también un RNC. Entonces esto hay que constituirse en los condominios, en la Dirección General de Impuestos Internos. Y obviamente si usted es una empresa, que así que se catalogan los condominios, que no todos lo tienen, no todos están registrados, que eso también es uno de los desafíos que tenemos que empezar a resolver. Que den una gracia, que por ahí empieza la inteligencia. Tú creas un plan fácil. Y regístrense todos. Un plan fácil, un plan que sea entendible. Mira, es esto, explicas el por qué y cómo hacerlo. Y yo garantizo que por lo menos un 75% de los condominios atenderían el llamado. Ese empleado entonces ya lo tiene una empresa. Claro. Usted tiene que pagarle sus prestaciones laborales acorde a lo que dice la ley de trabajo. La seguridad social también tiene que incluirlo en la seguridad social. Claro. Y cuando fallece o tiene un accidente laboral, también él lo incluye. De hecho, en el condominio que yo vivo, falleció un conserje y se le trató con la dignidad que la ley exigía, al margen de que cualquier vamos a decir, gesto que haga el condominio con la familia del fallecido. Pero no hubo ningún problema. Pero esos gestos son informales y siempre se dan. Sin embargo, la formalidad, se le cumplió y tenemos inclusive empleados que cuando no cumplen, pues se les despide y se les paga sus prestaciones, se les corresponden. Y así es una dinámica diaria, por eso tenemos un administrador que elige la junta de propietarios. Que el administrador, de hecho, no tiene que hacerse la junta cada vez que usted lo vaya a cambiar. Eso se socializa. Pero el administrador es como usted buscar un contador, es un servicio. Como usted buscar un plomero, un servicio de plomería. Y es una pelita, yo creo que por eso hay que pagar. Y la junta de condominios, los presidentes, tesoreros, etcétera, dependiendo. Es nominal. Son los que deciden eso. Exacto. Por todo, imagínese usted un apartamento, un edificio que tenga 90 propietarios. Convocar 90 propietarios para cambiar al administrador. El administrador es un empleado. Exacto. La gente está confundida también. Si la junta de propietarios está constituida, esa tiene el mandato de la junta de asamblea de propietarios para tomar decisiones. Creo que eso también hay una especie de confusión. La gente está muy confundida con esto. Pero yo creo que es una realidad innegable, Nereida. Nosotros vamos a hacer una convivencia vertical, a una vida en vertical. Estamos destinados a eso. Exactamente. Definitivamente por varias razones, entre ellas también el costo de la tierra. Sí. La tierra cuesta cada vez más. Sí.
la dinámica diaria que vivimos. Sí. Antes en mi casa había que tener una trabajadora, uno que limpiara el jardín y una que iba una vez al mes a planchar o a lavar. Sí. Había que tener esa dinámica. Teníamos un patio, había que podar los árboles cada cierto tiempo. Y mi padre y mi madre que trabajaban, entonces se veían en esta disyuntiva de que hoy no podemos. Se juntaban los empleados que usted buscaba para hacer sábado y domingo. Porque eran los días que tenían los papás libres para eso. Porque usted no puede dar acceso a su casa a cualquiera. No. Entonces, toda esta dinámica ya hoy no es posible sostenerla. Exacto. Es que es imposible, Nereida. Antes, cuando se acababa el gas, yo estaba muchachón. Y nos mandaban me mandaban en el vehículo a buscar, a hacer fila, una planta de gas, con un tanque ahí, a cargarlo. El manejo también. Éramos jóvenes también que tenemos un tipo de instrucción diferente. Claro. Ya yo soy multitask. Claro. Pero hoy mi hijo no sabe lo que voy a instalar un tanque de gas. No. Eso también tiene sus limitaciones de aprendizaje. Pero también la sociedad y la vida en convivencia hoy determina que ese es el camino que nosotros tenemos que coger. Y de hecho, porque hemos hablado de los retos y de lo complicado, pero ha mejorado, se ha simplificado la vida. Todo hacia donde ha ido la sociedad es una manera de simplificarnos, porque antes éramos 10 personas y ahora somos cientos de miles de personas en un lugar. Entonces, seamos más inteligentes que el ego. No, porque pero es que esto es para mejoría de todos y para el bien de todos. Entonces, el gas común es mejoría. Claro. De hecho, en mi edificio, que es un edificio pequeño de 8 apartamentos, la idea era de que cada cual tuviera su tanque de gas. A alguien inteligentemente, no sé a quién se le ocurrió, vamos a consultarlo con los bomberos. Los bomberos fueron hace 26 años. Dijeron, no, les conviene tener un solo tanque. Claro. Que no era en ese momento. No era la norma. No era la norma. Sí, y pónganlo ahí donde no esté la combustión de los vehículos. Y pero nunca hemos tenido problemas. Nunca. Después de ahí hay una compañía que va regularmente. Eso se llama calidad de vida. Calidad de vida. Pero lo más difícil que hay ahora mismo de todo eso que hemos hablado, desde mi punto de vista, es que también el ciudadano común y corriente desconoce cómo proceder cuando tiene algún tipo de conflicto con un vecino, cómo ir, dónde ir, hasta dónde ir, porque la gente desconoce. Si usted tiene un problema con un vecino de convivencia, una discusión, es un tema de fiscalía. Pero si usted tiene un vecino que le ocupó un área común, es un tema de la jurisdicción inmobiliaria. Pero si usted tiene un vecino que tiene una filtración, que le está haciendo un daño, esa es otra decisión, otra vía que hay que tomar. O sea, pero el ciudadano común y corriente desconoce esto. Y por eso usted crea su cuenta de Instagram. Es correcto. Vamos a hablar de esa cuenta. ¿Cómo se llama? Vamos a decirlo. Bueno, la hemos estado colocando aquí, pero vamos a decir dónde la gente lo puede encontrar. Porque usted además tiene una misión y es de difundir precisamente estos conocimientos de la manera en que el ciudadano está ahora mismo prestando atención, que es a través del celular. Mire, a mí me llegan, a veces yo le quiero pedir también un poquito de paciencia a los que me siguen en las cuentas, porque me llegan muchas, 10, 12, 15 preguntas diarias. O sea, wow. Yo me siento cada 2 días y empiezo a contestarle, y son preguntas elementales, pero es que lo desconocen, no saben lo que está pasando. Mi cuenta Víctor Félix S, la gente por allí ha visto, le ha llegado y se ha convertido en algo. Yo he estado en cualquier latitud del país. Sí. He estado en Dajabón, Montecristi, en San Juan, en Punta Cana, que estuve hace unos días, y me dicen, ¿usted es Víctor Félix? Yo lo conozco, yo lo sigo. O sea, me he dado cuenta que 1 de cada 10 o de cada 10 personas que manejan redes sociales me han visto. Exactamente. Y eso es importante. Es un segmento importante porque yo estoy dirigido también a la gente que entiende que vamos hacia un desafío. Esa cuenta trato yo de contestarle a las personas y te repito, el principal problema es que la gente desconoce sus derechos, sus deberes. Pero yo también tengo que hacer un mea culpa. Si bien es cierto, a mí me encanta la municipalidad, pero también ha habido un vacío. O sea, se ha distanciado los gobiernos locales, los ayuntamientos del ciudadano, al no prestar los servicios que exigen. Entonces la gente ha tenido que ellos valerse por sus propios medios. Cuando usted se dio cuenta que los hospitales no funcionan, usted va a un seguro médico. Cuando usted ve que la escuela pública no puede mandar a su niño, usted se va a un colegio privado. Así sucede también cuando el ayuntamiento ve que usted no le da una respuesta rápida por un lindero que le violaron. Entonces usted termina poniendo una malla ciclónica o una trinchera, si la policía... Y empeorando el escenario. Y también la armonía urbanística, porque entonces usted ve ahora que todo el mundo vive aislado.
Entonces esas casas que eran aisladas, ahora le hemos llevado edificios aislados. Porque la gente se distancia. Usted le pone una cámara a su puerta para vigilar el acceso de su casa, pero esa cámara también está enfocando la puerta del vecino. Y eso viola una ley. Ajá. Entonces crea un problema, porque usted no puede poner una cámara que me vigile a mí, porque usted está violando mi privacidad. No sé si usted me entiende. Sí, totalmente. Pero la gente desconoce que hay una ley, que es la ley 10203, que existe una ley de las cámaras. Usted no puede. Recientemente vimos a la policía, Nereida, que cada vez que iba a la DNCD a un barrio, de repente no encontraban a nadie. ¿Por qué? Porque los mismos delincuentes, sí, claro, cuadras anteriores, instalaron cámaras de seguridad y le pusieron un sellito que decía Policía Nacional. Ajá. Y ellos, cuadras antes de que llegara la policía, ellos estaban advertidos porque tenían un centro de monitoreo. Claro, claro. Ahí la policía dijo, pero ¿qué es lo que está pasando? Ajá. Y cuando vieron, no, es que las cámaras, ¿cuáles cámaras? Nosotros no tenemos cámara aquí puesta. Y empezaron a darse cuenta que los postes de luz de la calle, de algunos negocios, estaban interconectados para proteger la delincuencia. Wow. Entonces, hay una ley. Igual hay desconocimiento de que si ocurre realmente algo y yo tengo la cámara de mi entrada del edificio y puede aportar eso, pruebas hacia la policía, a quién se le entregó y a quién no, porque a veces desaparecen la prueba. O la prueba. La ley dice que si usted está seguro que apareció en ese video, en ese segmento está obligado, no importa dónde está colocada la cámara, a compartir. Ley. Claro. Pero no, aparece todo tipo de excusas que no había, que estaba dañada y que no, que cuando llegaron eso. Nosotros tenemos una propuesta. Ajá. Todos los condominios de este país, todos, y hasta los pequeños colmados, tienen una cámara. Ajá. Esas cámaras deberían estar interconectadas con el Sistema de Seguridad Nacional. Ajá. Para que lo monitoreen. Y también de ahí, donde el 911 no ha podido colocar, el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad no ha podido colocar cámaras por razones logísticas, pues ya no tenga que colocarlas. Exacto. Usted se imagina que en la calle que yo vivo, que es una calle interior, porque las calles están divididas también por interior o conectoras o troncales, y me dice una calle interior que no es prioridad poner una cámara del 911 a lo largo de la avenida. Claro. Imagínese usted que yo vivo ahí, hay 14, 15 condominios. Imagínese todas esas camaritas que estuvieran interconectadas, le dan secuencia al delincuente o a cualquier hecho que pueda pasar de seguridad. Eso sería también interesante. Y que exista un conocimiento de deber del ciudadano. No decir, espérate, déjame pasarle esto a la policía, porque con esto yo ayudo. La gente se crió barriendo su patio, su frente. Su frente. Y cuando la acera se rompía, la arreglaban ellos. Ajá. Cuando la lámpara se quemó, puse la lámpara yo. Ajá. Entonces, de repente llega el ayuntamiento y dice, quite esa mecedora de ahí, que usted no puede estar ahí, que esto es espacio público. Pero yo no. Y entonces, pero ¿cómo es espacio público si mi mamá y mi abuela me enseñaron a mí que este frente es mío? Ajá. No se puede estacionar ahí. ¿Quién lo dice? Si yo tengo 30 años estacionándome ahí. Porque desconocen eso. Pero ha sido porque los ayuntamientos y los gobiernos se han desconectado de la población. Y la gente ha tenido que valerse por sus propios medios para resolver su situación. O valerse, porque nadie quiere un vertedero frente a su casa. Claro. Pero aquí le dejan vehículos abandonados al frente de la casa a todo el mundo. Ajá. Basura, delincuencia, prostitución y hasta drogadicción en vehículos que están abandonados. Pero hay un mecanismo también para eso, pero la gente lo desconoce. Wow. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos desde nuestras redes sociales, compartir con la gente que usted tiene un deber. Hay gente que me acusa y me dice, pues tú no me vas contra el ciudadano. No, que yo quiero que la gente entienda que hay una corresponsabilidad suya, mayor inclusive que del propio Estado, para que la convivencia sea mucho más efectiva entre nosotros. Ayuntarse significa andar juntos. Y los que somos de campo, los que venimos de ese pueblo, sistema, en mi caso fue de campo, fueron agricultores, ahí entendían que el convite, para que una casa quedara bien, tenían toditos que ayudar. Sí. Y para que la cosecha quedara bien, eso es entender que somos grupos, que tenemos que vivir de forma grupal, y eso es la mejor manera de echar hacia adelante a un país. Mire, en un próximo podcast me encantaría más adelante hablar sobre la crisis de parqueos de nuestras ciudades y de qué pudiéramos hacer. Sí. Hay soluciones. Hay soluciones, claro, por supuesto. Y si estamos a tiempo también para resolver muchas otras cosas. Gracias, don Víctor. Hay tiempo para resolver muchas cosas. Lo que pasa es que mientras más tardamos en tomar la decisión, más es alto el precio que vamos a pagar. Y también hay un tema de jaleo político. Si tú hiciste algo bien, yo no le doy, no hay... Reinvento el Estado. Reinvento el Estado cada 4 años, cada 8, entonces no, el ciudadano no se le queda en la cabeza lo que sí debe y lo que no debe hacer. Yo estoy muy feliz de haber estado aquí con ustedes. No, yo estoy como muy contento, que me dejaron los reyes. Y quería hace tiempo estar junto
junto a ustedes aquí y puede contar conmigo tantas veces lo necesite. Muchísimas Pero recuerde gracias. algo, de municipalidad, hable conmigo. Sí, señor. Don Víctor Félix Solano nos ha acompañado en este podcast de Mucha Casa, porque resulta que ahora vivimos muchas casas unas encima de las otras. Muchas gracias a don Víctor. A ustedes, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y también estamos en esta plataforma que es YouTube, donde ustedes deben suscribirse y darle a la campanita. Ayúdenme ahí con eso, ¿verdad que sí? Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Cada jueves un estreno con temas relativos al hogar, a la familia y a la convivencia mutua. Muchas gracias por habernos acompañado.